Seguimos conversando con el embajador Francisco Javier Velázquez, quien es el secretario general del Centro Latinoamericano de Administración. Por cierto, usted mencionaba a Alfredo López Rubalcaba, quien fue un político español, hoy la noticia está en todos los periódicos del mundo, y un gran homenaje. Y usted mencionaba que estuvo como ponente en su conferencia en un congreso recientemente. Sí, señor, en el congreso que hicimos el año pasado en Guadalajara, México, en noviembre. El primer conferencista fue Alfredo Pérez Rubalcaba, que es una persona muy importante en la historia de España, con el que yo trabajé durante más de 8 años y que estoy muy orgulloso de haber sido amigo de él durante muchos años, y que fue vicepresidente del gobierno, fue portavoz parlamentario del Partido Socialista, ministro de Educación, ministro del Interior, momento en el que acabó con la banda terrorista ETA, siendo él el ministro, y luego fue vicepresidente del gobierno, se presentó a las elecciones, pero Rajoy ganó las elecciones y él dimitió. Precisamente tenemos el equipo de Globovisión, de Brújula, una nota porque es realmente un sentimiento de afecto que el mundo tiene hacia Alfredo Pérez Rubalcaba, quien acaba de morir. El recordado líder socialista español, Alfredo Pérez Rubalcaba, falleció hoy en Madrid, a sus 67 años de edad, luego de sufrir un derrame cerebral el pasado miércoles. Se destacó por ser un negociador incansable y dirigente pragmático, que logró ocupar un gran número de cargos en la política española. Su objetivo más reciente fue estar frente al acuerdo que desembocó el fin del grupo terrorista ETA. Rubalcaba se afilió al Partido Socialista Obrero Español en 1974, cuando todavía estaba vigente la dictadura de Franco. Se apartó de la política activa en 2014, luego de una importante derrota electoral del PSOE bajo su liderazgo, y se dedicó a la docencia, como profesor universitario de química. El veterano político no solo es recordado como un hombre de partido, también fue un defensor de la monarquía parlamentaria, fruto del Pacto Constitucional de 1978, tras el fin de la dictadura franquista. Usted, embajador, que compartió con él, ¿qué mensaje deja? Porque vi que en la prensa española hoy y europea hay un reconocimiento total. Sí, yo creo que es probablemente uno de los políticos más importantes del siglo XX, juntamente con Felipe González, probablemente en España, el más conocido. Yo tengo la oportunidad de haber ido con él por la calle y la gente saludándolo. Y yo le preguntaba, ¿tú los conoces? Y dice, no, pero me saluda todo el mundo, ¿no? Es decir, era un hombre bastante querido. Entonces, él nos deja una herencia importante. En la parte que a nosotros nos interesa especialmente, nos interesa la consideración especial que él tenía de la función pública. Él, a pesar de ser el secretario general de un partido político, no se rodeaba de los miembros del partido político, sino se rodeaba siempre, como él decía, de funcionarios listos, funcionarios que eran los que más sabían de los temas. Y a partir de ahí, pues él trataba de dirigirlo, los dirigía muy bien, le querían mucho todos los funcionarios, tanto cuando fue ministro de Educación como cuando fue ministro de Presidencia o ministro del Interior. Quiero decir que él no hacía directamente las cosas, pero sí dirigía y cada vez sabía más del asunto, cosa que sorprendía a todos sus colaboradores, porque al final le gustaba, como químico que era, meterse dentro del asunto y hurgaba, digamos, en las interioridades de los diversos expedientes, que es lo que uno debe pedir siempre al político, es decir, que aprenda de quienes llevan muchos años trabajando los temas, pero al mismo tiempo los dirija hacia cuáles son los objetivos más adecuados en cumplimiento del mandato parlamentario, obviamente. Intuyo que en la reunión de México él se refirió a la función pública. Efectivamente, él habló de la peculiar relación entre los políticos y los funcionarios. Y él señaló que los funcionarios tienen que ser profesionales, tienen que ser inteligentes, capaces, que hayan estudiado las materias en profundidad, y los políticos son aquellos que son elegidos por el pueblo mediante los sistemas de sufragio y a continuación dirigen esta función pública, pero no deben sustituirlo, ni los funcionarios deben sustituir a los políticos. Lo que es malo es que entremezclemos una cosa con otra, porque de esta manera al final ni somos técnicamente solventes ni somos políticamente sagaces y hábiles. La ética que tiene que ver con todo esto. Tiene que ver,
también, obviamente. Es decir, que una de las funciones, lo decía Max Weber, como usted conoce, de las funciones esenciales del funcionario consiste en señalar los límites de la actuación política. Que no se trata solo de conseguir algo, sino se trata de conseguir algo dentro de las normas, de los procedimientos, de las leyes, claro, de las constituciones existentes. Y eso tiene mucho que ver con lo que Max Weber llamaba la ética de la responsabilidad, que no es la ética de las convicciones personales, sino que es la ética del conjunto de normas, procedimientos, constituciones y leyes que conforman un determinado país. En el último minuto, embajador, invitar a los venezolanos que tengan interés en la función pública para acercarse a su organismo, que es tan importante. Por supuesto, como usted ha señalado antes, tenemos una serie de revistas, tenemos una serie de actividades que usted nos ha honrado con su presencia. Por ejemplo, cada vez que sacamos un número de la revista o cada vez que viene una persona de relevancia, pues hacemos lo que llamamos webinar, es decir, que es una conferencia que hacemos y que se reproduce normalmente en 25 o 30 países al mismo tiempo, de manera que conseguimos unas audiencias superiores a las 500 personas. Bueno, y entonces, desde luego, están invitados todos los venezolanos a venir ahí. Bueno, muchísimas gracias, embajador. A usted. Francisco Javier Velázquez, secretario general del Centro Latinoamericano de Administración. Brújula Internacional quiere acercarse no solamente a las embajadas bilaterales de amigos, países que tienen con Venezuela, sino a los organismos regionales. Hoy tenemos precisamente al Centro Latinoamericano de Administración, vamos a tener muy pronto también al CELA, que es el Sistema Económico Latinoamericano, que por cierto, quedan muchas cosas que hablar porque una conferencia suya fue muy interesante en esa oportunidad, pero bueno, es el tiempo en televisión. Despedimos al embajador y cerramos también Brújula Internacional, siempre con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Buenas tardes. Buenas tardes.